La primera vez que vi mi nombre escrito en aquel sobre amarillo, pensé que se trataba de un error. El papel estaba escondido dentro de una caja metálica cubierta de polvo. Había fotografías antiguas, recibos viejos y varias cartas atadas con una cinta desgastada. El problema era que la fecha del documento no coincidía con nada de lo que yo sabía sobre mi vida. Me quedé mirando aquellas líneas sin atreverme a respirar con normalidad. Algo muy importante acababa de romperse dentro de mí. Todavía recuerdo el sonido del viento golpeando las chapas del galpón. Mi tía estaba en el hospital y la familia había decidido ordenar algunas pertenencias antiguas. Nadie esperaba encontrar nada relevante. Yo tampoco lo esperaba. Sin embargo, entre todos esos papeles apareció una información que llevaba más de 30 años oculta. Cuando comprendí lo que significaba, sentí un vértigo difícil de explicar. Esa misma noche apenas pude dormir. Escuchaba a los perros ladrando a lo lejos mientras releía fotografías en mi teléfono. Una parte de mí quería olvidar todo inmediatamente. Otra parte necesitaba respuestas sin importar las consecuencias. Lo más desconcertante era que varias piezas de mi infancia comenzaron a adquirir un significado distinto. Y cuanto más pensaba en ello, más imposible resultaba volver atrás. Yo tenía 34 años y trabajaba en una bodega reconocida de la región. Mi rutina transcurría entre viñedos, laboratorios y controles de producción. Era una vida tranquila comparada con la de muchas personas. Vivía cerca de mis padres y los visitaba con frecuencia. Siempre me consideré parte de una familia bastante unida. Al menos eso creía. Mi madre era una mujer reservada pero cariñosa. Mi padre tenía un carácter más abierto y conversador. Durante años observé entre ellos una relación estable. Habían atravesado dificultades económicas importantes. También habían superado enfermedades y momentos complicados. Desde afuera parecían el ejemplo de una familia resistente. Las reuniones familiares eran frecuentes. Los domingos solíamos compartir almuerzos largos con tíos, primos y vecinos cercanos. Había olor a carne asada, conversaciones cruzadas y discusiones amistosas sobre cualquier tema. Esos encuentros formaban parte de mi identidad. Nunca imaginé que precisamente allí se escondía una verdad tan grande. Mi relación más cercana dentro de la familia era con mi tía Graciela. Ella siempre parecía saber cosas que los demás callaban. En varias ocasiones me observó con una expresión extraña cuando hablábamos del pasado. Yo interpretaba esa mirada como simple nostalgia. Ahora entiendo que probablemente significaba otra cosa. Pero en aquel momento no tenía motivos para sospechar. Cuando Graciela enfermó, muchos familiares comenzaron a colaborar con la organización de sus pertenencias. Fue durante ese proceso cuando apareció la caja metálica. Nadie prestó demasiada atención al principio. Yo tampoco. Qué curioso resulta pensarlo ahora. Porque dentro de esa caja descansaba el secreto que terminaría cambiando toda mi historia. Al día siguiente llevé discretamente el sobre a mi casa. Necesitaba revisarlo lejos de las miradas de todos. Preparé café y me senté sola en la cocina. El documento parecía una copia antigua de registros familiares. Había nombres, fechas y anotaciones realizadas a mano. Varias de ellas mencionaban directamente a mi madre. Mientras avanzaba en la lectura encontré una frase que me dejó paralizada. Tuve que leerla 3 veces para asegurarme de no estar interpretándola mal. Sentí calor en las manos y una presión incómoda en el pecho. No sabía si estaba confundida o aterrada. Lo único claro era que aquel texto contradecía la historia que me habían contado durante toda la vida. Intenté buscar explicaciones racionales. Pensé que tal vez los papeles estaban incompletos. También consideré la posibilidad de que pertenecieran a otra persona. Necesité unos minutos para recuperar la calma antes de continuar. Sin embargo, cada página nueva reforzaba la misma conclusión. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Esa tarde llamé a mi madre con la intención de hacer preguntas simples. Su reacción fue inmediata y extraña. Apenas mencioné algunos documentos antiguos, cambió completamente el tono de voz. Respondió de forma breve y quiso terminar la conversación cuanto antes. Aquello despertó una inquietud todavía mayor.
Era la primera vez que la veía evitar un tema de manera tan evidente. 2 días después visité a mi tía en el hospital. El olor a desinfectante llenaba el pasillo mientras esperaba para entrar. Cuando mencioné la caja metálica, ella cerró los ojos durante unos segundos. Luego me pidió que hablara más bajo. Recuerdo perfectamente esa reacción porque parecía estar preparándose para algo inevitable. Fue entonces cuando comprendí que no era la única que conocía la existencia de aquellos documentos. Antes de que terminara la visita, mi tía tomó mi mano y me hizo una pregunta inesperada. Quiso saber si realmente deseaba conocer toda la verdad. Aquella pregunta me dejó helada. No sonaba como una advertencia cualquiera. Sonaba como el inicio de una revelación capaz de cambiar el lugar que ocupaba dentro de mi propia familia. Y por primera vez sentí miedo de obtener respuestas. Después de salir del hospital, manejé en silencio por una ruta bordeada de viñedos secos. El aire del atardecer entraba por la ventanilla con olor a tierra caliente y hojas aplastadas. Yo ya no podía pensar en otra cosa que en la pregunta de mi tía. Si de verdad quería la verdad, entonces alguien me la había negado durante años. Me temblaban los dedos sobre el volante cada vez que recordaba su cara. Esa noche decidí que no iba a dejar el asunto enterrado como un simple malentendido. Al día siguiente fui al registro civil del pueblo. Pedí buscar partidas viejas, apelando a que necesitaba confirmar un dato familiar. La empleada revisó papeles amarillentos con una calma que me desesperaba. Mientras pasaba las hojas, yo escuchaba el zumbido de un ventilador de techo que apenas movía el calor. Cuando por fin me mostró una copia, vi algo que no esperaba. El nombre de mi madre aparecía, pero junto a otro apellido que jamás se había mencionado en casa. Esa misma tarde entré al grupo de WhatsApp de la familia con la excusa de saludar. Había mensajes de recetas, fotos de asado y cadenas tontas que nadie lee. Entre tantas cosas sueltas, encontré un comentario antiguo de una prima sobre una finca vendida años atrás. Nadie respondió de inmediato, como si hubieran aprendido a dejar ciertas frases morir solas. Volví a leerlo varias veces y sentí que el piso se me volvía blando. Por primera vez entendí que el silencio familiar no era descuido, sino costumbre. Fui a ver a mi tía otra vez con la carpeta escondida dentro de una bolsa de tela. En la habitación del hospital había olor a remedio, sábanas limpias y sopa tibia de la cocina común. Ella me miró sin sorpresa, como si ya supiera que yo había encontrado la primera pieza. Luego me pidió que me sentara cerca y que no la interrumpiera. Me dijo que mi madre había soportado una mentira enorme para proteger a alguien que amaba demasiado. Y cuando pronunció el nombre del hombre que había firmado aquellos papeles, sentí que me faltaba el aire. No salí corriendo a reclamarle a mi padre. Me quedé observándolo durante la cena de ese jueves, tratando de notar cualquier grieta en su manera de hablar. Él cortaba la carne despacio y preguntaba por la bodega como si todo siguiera normal. Mi madre evitaba cruzar la mirada conmigo cada vez que la mesa quedaba en silencio. Yo apenas probé la comida porque la garganta se me cerraba con cada bocado. Por dentro empecé a juntar piezas que no quería ver completas. 2 días después revisé una caja de recuerdos que estaba guardada en el placar del cuarto de mis padres. Dentro había tarjetas viejas, boletas de escuela y fotos en las que yo aparecía de niña. En una de ellas noté algo que me sacudió de golpe. No estaba sola con mis padres, sino sostenida por una mujer que no era mi madre. Al dorso, una letra apretada decía que me habían cuidado desde el primer año de vida. Tuve que sentarme en el borde de la cama porque no podía creer que mi historia empezara así. Esa tarde llamé a una vecina anciana que había conocido a mi familia desde siempre. Ella tardó unos segundos en hablar, como si eligiera bien cada palabra. Después me preguntó si de verdad quería abrir una puerta que tal vez nadie podría cerrar otra vez. Le dije que ya estaba adentro, aunque me muriera de miedo, y por un segundo pensé en escribirle a mi amiga, la que siempre termina escuchándome cuando estoy contando dramas de la vida. Entonces me contó que, años atrás, una mujer había llegado a la casa con un bebé y una carta. Y mientras la escuchaba, entendí que mi vida entera podía haberse armado alrededor de un secreto prestado. Esa noche puse todos los papeles sobre la mesa del comedor. Mi madre se quedó parada junto a la puerta, con las manos húmedas y la mirada clavada en la madera.
Mi padre llegó detrás de ella y entendió de inmediato que algo ya no se podía seguir escondiendo. Yo no levanté la voz. Solo les pedí que me miraran y me dijeran desde cuándo sabían mi verdadero origen. El silencio que siguió fue tan largo que hasta el reloj de la cocina sonó como una falta de respeto. Mi madre fue la primera en sentarse. Tenía los ojos rojos y la respiración cortada, como si hubiera ensayado esa escena durante años. Me dijo que el día que nací no hubo fiesta ni fotos. Hubo miedo, apuro y una promesa dicha casi a oscuras. Yo sentí que la piel se me enfriaba mientras escuchaba. Cada frase abría un espacio nuevo donde antes había una versión completa de mi vida. Entonces mi padre se quitó los anteojos y apoyó los codos sobre la mesa. Dijo que él me había querido desde el primer minuto, sin pedir explicaciones que pudieran romperme. También admitió que sabía que los papeles no contaban toda la verdad. La persona que debía aparecer como madre biológica había muerto joven, y nadie en la familia quiso que ese dato quedara suelto por ahí. Yo cerré los ojos un segundo porque la noticia me golpeó más por la forma que por el contenido. No era solo una mentira, era una infancia completa acomodada alrededor del miedo ajeno. Mi tía Graciela apareció con el sobre original entre las manos. Sus dedos temblaban tanto que casi dejó caer la cinta gastada que lo mantenía cerrado. Me dijo que había guardado esa correspondencia durante décadas porque nadie más tuvo el valor de hacerlo. Dentro había cartas firmadas por una mujer llamada María. La primera estaba dirigida a mí, aunque yo todavía era un bebé. Al leer mi nombre escrito con una letra cuidadosa, sentí una punzada tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la mesa. María contaba que me había visto una sola vez antes de despedirse. Decía que no tenía condiciones para criarme, pero sí la certeza de quererme viva y cuidada. Explicaba que había entregado mis documentos con la esperanza de que algún día yo supiera que existí dentro de una historia más grande. Mientras leía, mi voz se rompió de una manera que me dio vergüenza. No estaba llorando solo por ella. También lloraba por todos los años en que nadie me dejó decidir qué hacer con mi propia verdad. Mi madre se cubrió la cara con ambas manos y empezó a llorar en silencio. No fue un llanto elegante ni cómodo, fue el de alguien que ya no podía sostener la culpa sin que se le notara en la espalda. Me dijo que habían querido protegerme de comentarios crueles, de vecinos chismosos y de una familia que en ese tiempo hablaba demasiado. Yo entendí su miedo, aunque no me bastara para perdonarlo de inmediato. El enojo me subía y me bajaba como una ola pesada. Pero también veía a una mujer rota frente a mí, y eso me impedía convertirme en piedra. Antes de irme, tomé una de las cartas y la guardé conmigo. Nadie trató de detenerme. Afuera ya estaba oscuro y el aire olía a tierra fría y mosto viejo. Caminé hasta el auto con las piernas flojas y la cabeza llena de voces. En ese trayecto pensé en todo lo que había vivido sin saber de dónde venía realmente, y me pareció absurdo estar allí, todavía aprendiendo a nombrarme. Esa misma madrugada volví a grabar un audio para mí sola, porque necesitaba ordenar el dolor como cuando termino contando dramas de la vida y recién entonces entiendo qué me pasó. Después de aquella noche, la familia dejó de actuar como si nada hubiera pasado. Mi madre me pidió hablar conmigo sola, en la cocina, mientras servía agua para un mate que nunca terminó de cebarse. No me pidió que la perdonara, solo me explicó que había cargado ese secreto por miedo a lastimarme. Yo seguía dolida, pero por primera vez entendí que también ella había vivido prisionera de esa mentira. Mi padre, en cambio, aceptó responder cada pregunta sin interrumpirme. Esa disposición no borraba nada, aunque sí me mostró que al menos ya no estaban dispuestos a esconderse. A los pocos días, la empresa me convocó para revisar una duda sobre mi documentación personal. Temí que todo se mezclara otra vez, pero la reunión salió distinta. El área legal confirmó que mi identidad laboral estaba en orden y que nadie podía tocarla por capricho familiar. Escuchar eso me dio una calma extraña, como si por fin alguien hubiera separado mi vida del secreto. Después de tantos años, ver mi nombre respaldado por papeles correctos se sintió casi como recuperar el suelo bajo los pies. Por primera vez en mucho tiempo, el temor dejó de mandar sobre mí. La verdadera justicia no fue ver a nadie humillado. Fue notar que ya no tenía que bajar la cabeza cuando preguntaban de dónde venía. Durante semanas seguí viendo a mi madre más seguido, pero ahora las conversaciones eran distintas.
Hablábamos con cuidado, sí, aunque sin esa pared invisible que antes me dejaba sola frente a todo. Mi padre me acompañó a buscar copias legales de mis documentos y firmó lo que hacía falta sin discutir. Ese gesto simple me dolió y me alivió al mismo tiempo. Con el tiempo entendí que el control también es una forma de reparación. Yo decidí quedarme con mi trabajo, con mi nombre y con la carta de María. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no quería seguir viviendo dentro de una versión incompleta de mí. Esa tarde guardé el sobre en una caja nueva, junto a fotos recientes y los documentos correctos. Me prometí que si algún día tenía hijos, jamás les contaría la historia de su origen con miedo. Les contaría la verdad de frente, aunque temblara la voz. Han pasado meses desde entonces y la casa ya no se siente igual. Sigue habiendo silencios, pero ahora son silencios honestos. A veces mi madre me mira como si todavía buscara perdón, y yo todavía no sé qué darle. Aún así, ya no me pesa saber de dónde vengo. Me pesa más todo lo que me ocultaron para creer que así me protegían. Ese tipo de amor deja cicatrices, aunque venga con buenas intenciones. Yo también cambié. Dejé de pedir permiso para sentir rabia, tristeza o confusión cuando algo me duele. Aprendí que hay verdades que primero rompen y después ordenan. No todas las respuestas llegan limpias ni cómodas. Algunas llegan con olor a papel viejo, con fotos torcidas y con voces que tardan demasiado en decir la verdad. Pero cuando por fin aparecen, ya no se pueden desoír. Muchas noches todavía pienso en María. No como una sombra triste, sino como alguien que me dejó una pista para sobrevivir al vacío. Imaginarla escribiendo esas cartas me da una ternura rara, casi agradecida. Yo nunca voy a saber todo lo que pasó en su vida. Pero sí sé que quiso que yo tuviera un lugar en este mundo. Y eso, después de tanta niebla, me alcanzó para empezar a quererme mejor. Si te soy sincera, todavía hay momentos en que me siento mirando un álbum ajeno. Después respiro, toco el borde de la mesa y recuerdo que mi vida sigue siendo mía. Nadie debería enterarse tarde de quién es por accidente o por vergüenza de otros. Ojalá mi historia sirva para que alguien se anime a hacer la pregunta que más miedo le da. La mía fue esa, y me cambió para siempre. Dime algo, ¿crees que hay secretos familiares que jamás deberían guardarse, aunque duelan?